Le doy la bienvenida al tema 2, la evaluación de competencias. Cuando hablamos de competencias, las mismas se pueden clasificar de muchas formas. Una vez más, hay muchas escuelas, hay muchas tendencias y enfoques para clasificar a las competencias. En este caso vamos a usar una que corresponde al proyecto Tuning, que es un proyecto europeo y americano que intenta que todas las universidades manejen una misma forma de clasificación de competencias. En esa lógica existen tres tipos de competencias: las competencias básicas, las competencias genéricas o también llamadas transversales y las competencias específicas. Las competencias básicas son aquellas que son fundamentales para desenvolverse en la vida, como por ejemplo la lectura y comprensión, la resolución de problemas, el manejo de TICs, una segunda lengua, etc. Estas competencias, como son básicas, normalmente se deben lograr o adquirir en niveles de formación primaria o secundaria, en los colegios o en las escuelas. Existen también las competencias genéricas o transversales. Estas son aquellas que son comunes a todo profesional. Son aquellas que todo profesional, indistintamente de cuál sea su profesión, se deben lograr. Por ejemplo, la competencia de trabajo en equipo es una competencia que todo profesional debe tener, no importa si es médico, ingeniero, arquitecto, etc. Existen también competencias genéricas que son aquellas que una institución quiere que todos sus profesionales tengan. Por ejemplo, si una universidad es cristiana, seguramente ha de querer que todos sus profesionales tengan competencias relativas al cristianismo. Y finalmente, también dentro de las competencias genéricas, existen aquellas que son comunes a una familia profesional. Si, por ejemplo, una universidad se especializa en ingenierías, seguramente ha de querer que los ingenieros civiles, de sistemas, petroleros, etc., tengan unas ciertas competencias en común. Estas competencias corresponden a una familia profesional, en este caso la familia de las ingenierías, y serán aquellas que todos los ingenieros deben tener, no importando cuál sea su especialidad. Y finalmente están las competencias específicas, que sí son aquellas que corresponden a una profesión específica. Serán, por ejemplo, aquellas que deben tener los ingenieros de sistemas, que son diferentes a las que deben tener los ingenieros petroleros. Estas son las competencias específicas. Las competencias genéricas y las competencias específicas se trabajan en centros de educación superior, sean universidades, sean institutos técnicos. En cambio, las competencias básicas habíamos dicho que se trabajan normalmente en colegios y escuelas. Existen universidades que a veces, en el afán de asegurar que quienes vayan a ingresar tengan las competencias básicas, diseñan o generan cursos propedéuticos o cursos de preparación a los estudios superiores. Esa es una práctica común cuando en lugares o en países como el nuestro, a veces las escuelas y colegios no aseguran que los estudiantes logren las competencias básicas. Las competencias genéricas y las competencias específicas son lo que también podemos llamar las competencias profesionales. Y como habíamos dicho, son las que se logran en un centro de estudios. Son las que tiene una persona que acaba de egresar de una universidad o de un instituto técnico. Estas son las competencias profesionales. Estas competencias son diferentes a lo que son o a lo que llamamos las competencias laborales. Las competencias laborales, a diferencia de las profesionales, se logran en el lugar de trabajo, cuando el profesional ya está ejerciendo su trabajo en alguna empresa, en algún lugar. Estas competencias laborales se logran a través del perfeccionamiento en el trabajo o a través de alguna capacitación específica que recibe la persona en su desempeño profesional. Es importante entonces distinguir que hay dos tipos de competencias, que son las profesionales y las laborales. Normalmente cuando un profesional escribe su currículo o escribe su hoja de vida,
Por un lado, ha de mencionar sus competencias profesionales, es decir, las que ha adquirido a través de los estudios en un centro de educación superior. Y por otro lado, ha de explicitar las competencias laborales, es decir, las que ha adquirido ya en el ejercicio de su profesión, seguramente desde los 2, 3, 4 años en que ya ha estado trabajando en alguna parte. Hemos distinguido entonces entre dos tipos de competencias, unas las profesionales y otras las laborales. A usted como participante de esta asignatura y de este diplomado en educación superior le ha de interesar más el tema de la evaluación de competencias profesionales, porque seguramente usted ha de trabajar en alguna universidad o instituto tecnológico como docente de una asignatura, de un curso o de una materia. Hablemos entonces un poco sobre el proceso de evaluación de competencias profesionales. Recordando el tema número 1, tenemos en pantalla el proceso de una evaluación educativa. Este proceso, recordemos, tenía 3 partes: obtener información, formular juicios de valor y tomar decisiones. Si usted quiere evaluar competencias profesionales, lo primero que debe hacer como docente es redactar la competencia de su asignatura. Hay universidades que prefieren trabajar con una competencia por asignatura y hay universidades que prefieren redactar varias competencias por asignatura. Eso depende de la dirección académica de la universidad. Lo importante en ambos casos es que la competencia o las competencias estén alineadas a las competencias del perfil de egreso de la carrera. Entonces, usted como docente ha redactado la competencia o las competencias. Después, usted como docente debe seleccionar las técnicas y los instrumentos con los cuales va a obtener información sobre el logro de la competencia. Usted no debe olvidar que toda competencia tiene 3 dimensiones: conocimientos, habilidades y actitudes, y que por lo tanto sus técnicas e instrumentos de levantamiento de información deben abarcar las 3 dimensiones. Entonces usted como docente, si quiere evaluar competencias, lo primero que ha hecho es definir la competencia y lo segundo que ha hecho es seleccionar las técnicas y los instrumentos para obtener información sobre el logro de la competencia. Con eso vamos a la segunda parte del proceso. Usted debe de tener ya redactado de antemano lo que se llama el normotipo. Recordemos que en el tema número 1 habíamos dicho que el normotipo es el criterio de comparación con el cual usted ha de comparar la información que ha obtenido. Ese criterio de comparación o normotipo le permitirá a usted decir si el estudiante ha logrado o no ha logrado la competencia. Recordemos en este punto que hay varios tipos de competencias. Por lo tanto, su normotipo o su criterio de comparación será diferente si estamos hablando de una coevaluación o estamos hablando de una autoevaluación. Su normotipo o su criterio de comparación será diferente si estamos hablando de una evaluación diagnóstica o estamos hablando de una evaluación sumativa. Es importante entonces que usted como docente primero tenga redactada la competencia, segundo haya seleccionado las técnicas e instrumentos para obtener información sobre la competencia y tercero haya definido su criterio de comparación o normotipo según el tipo de evaluación que esté aplicando. Finalmente, entrando a la tercera parte del proceso de evaluación, usted debe tomar las respectivas decisiones. Por ejemplo, si ha aplicado una evaluación diagnóstica, su decisión será reconducir de cierta manera su asignatura. Si usted ha aplicado una evaluación sumativa, su decisión podrá ser aprobar o reprobar a un estudiante. Todo esto, como ya habíamos visto en el tema número 1, se debe hacer a través de una comunicación explícita, ya sea de manera interna a los estudiantes o ya sea de manera externa a las autoridades universitarias. No es objeto de este curso el hablar de la evaluación de competencias laborales.
las competencias que se adquieren en el lugar de trabajo. Pero es importante que usted como docente tenga algún conocimiento del proceso de evaluación de competencias laborales, porque es posible que también en algún momento de su trayectoria profesional usted tenga que capacitar a profesionales en ejercicio y tenga que evaluar el logro de las respectivas competencias laborales. En ese caso, el proceso es similar a la evaluación de competencias profesionales, pero tiene algunos elementos que son un poco diferentes. Nuevamente, el proceso de evaluación es el mismo y tiene los mismos 3 pasos. En la primera parte, usted también tendrá que identificar la competencia. A diferencia de las competencias profesionales, para identificar competencias laborales existen unas metodologías definidas. Una de ellas es la DACUM, otra es la ETED, otra es la AMOD, otra es la CID, que son metodologías que requieren una previa capacitación y que son útiles al momento de identificar una competencia. Una vez que usted identifica la competencia, debe diseñar o redactar lo que se llaman criterios de desempeño y también lo que se llaman evidencias de desempeño. Estas metodologías que hemos citado, la DACUM, etc., le ofrecen herramientas para poder redactar estos criterios y estas evidencias de desempeño. Una vez que usted las ha redactado, tendrá que seleccionar ciertas técnicas e instrumentos que sean apropiados para obtener información, en este caso, sobre las evidencias de desempeño. Una vez que usted tiene la información en el primer paso, usted puede ir a la segunda parte y usted debe comparar la información que ha obtenido con lo que se llaman en el mundo de las competencias laborales la norma de competencia. La norma de competencia es un normotipo con el cual usted ha de comparar la información que ha obtenido. A diferencia de las competencias profesionales, en el mundo de las competencias laborales, normalmente las normas de competencia ya están redactadas y el capacitador no debe redactarlas nuevamente. Simplemente lo que debe hacer es la comparación entre la información que ha obtenido y la norma de competencia. Una vez que ha hecho la comparación, pasa a la siguiente parte del proceso de evaluación y usted como capacitador tendrá que certificar la competencia que ha adquirido el trabajador o tendrá que decir que el trabajador aún no tiene la competencia y por lo tanto no la puede certificar. No se preocupe si algunos de estos conceptos no quedan muy claros, lo importante es que usted comprenda el proceso de una evaluación de competencias laborales. Tiene ahí usted un instrumento muy conocido en el mundo de la evaluación de competencias laborales. Como habíamos dicho, lo primero es identificar la competencia, lo segundo es identificar los criterios de desempeño, lo tercero es identificar las evidencias de desempeño, que a su vez pueden desglosarse en evidencias de producto y en evidencias de conocimiento. Es importante aquí hablar un poco del campo de aplicación de la competencia y detallar algunas guías de la evaluación de la competencia laboral. Le he mostrado a muy grosso modo cómo se evalúan las competencias laborales y, como le he dicho antes, lo importante aquí era que usted comprenda el proceso, porque no es objeto de este curso el profundizar sobre este tema. Profundizar mucho más sobre la evaluación de competencias profesionales y eso será el objeto del tema número 3. Muchas gracias.